No cualquiera, Heriberto, maneja el lenguaje hablado y escrito como tú lo haces. ¿Qué diferencia establecerías? Porque son lenguajes distintos, no hablas como escribes ni escribes como hablas, y tú ambas cosas las realizas, las desempeñas a niveles muy elevados. ¿Qué diferencia establecerías entre el lenguaje oral y el lenguaje escrito? Gracias, Roberto. Yo creo que no se escribe como se habla. Es decir, ahora en el curso repasaba también esto de la comunicación hablada. Hay veces que no rematamos las frases, el texto escrito requiere de una mayor puntualidad, de una mayor revisión para corregir lo que estás escribiendo, y al hablarlo es mucho más libre, es mucho más suelto. No requieres de tanta elaboración, sino que a veces un guiño o una expresión puede hablar por sí misma sin necesidad de muchas palabras, las cuales sí tienen que estar plasmadas en un texto. Entonces, claramente hay una diferencia y es poca la gente que logra hablar como escribe. Eso es algo muy difícil de lograr. Yo creo que serían más o menos esas, Roberto, las principales diferencias que yo encontraría. O sea, tú ves como algo idóneo llegar a hablar como escribes. Un caso de eso sería Ángel Fernández, ¿verdad? Parecía que al hablarte seguía escribiendo, ¿no? O Sí. sea, porque el lenguaje escrito, bueno, es más elaborado, más reflexionado. Entonces, si logras hablar como escribirías, pues quizá Juan Villoro habla muy parecido a como escribe, porque ya es un asunto de tal reflexión que me permite al hablar, ya quedé la impresión de que todo lo que te estoy diciendo pasó por un análisis profundo, que es el que normalmente utilizaría nada más para escribir. ¿Es tu caso también? Y no al revés, no al revés, yo hablo así y luego así escribo, no, eleva tu nivel de escritura, por favor. O sea, si logras hablar como escribes, hablarás mucho mejor que si utilizas lo contrario, que es lo que normalmente se da. Exactamente. El que Exactamente. escribe como habla, entonces se pone a escribir como si estuviera platicando, entonces ese texto tiene todavía menos valor de lo que tuvo cuando me lo platicaste. Por eso, Roberto, es muy difícil dictar una columna. Sí, no tiene Alguien sentido. que te tome por teléfono la columna, Sí, no es fácil. Tienes que dictarla lo más cercano a cómo va a aparecer publicada escrita, porque de lo contrario tus ideas habladas no necesariamente quedan plasmadas idéntico en lo escrito. Entonces, el ideal del que habla es poder hacerlo casi como si lo estuviera escribiendo, lo cual es muy difícil de lograr y se necesita de una estructura semántica muy completa y de una abundancia de vocabulario también y de una puntuación muy especial para poder eso plasmarlo a la hora de escribir. Por eso, quienes dictan una columna, generalmente sus ideas no quedan perfectamente plasmadas en el texto porque no es lo mismo, claro.